Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Iniciamos esta séptima sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en la licenciatura en Derecho en cuarto tetramestre en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un gusto saludarles en esta sección, esperando que todos ya hayan presentado su examen parcial. Y bueno, que les haya ido muy bien, claramente está. Ya hasta este día tenían para poder realizar su examen. Todavía es lunes 2 de marzo. En esta fecha tenemos hasta las 23:59. La plataforma se cierra un poquito antes, se cierra como 10-15 minutos, no lo dejen para el último. Pero todavía, si no han realizado su actividad y todavía están viendo esta grabación el lunes por la mediodía, la tarde, pues bueno, es todavía fecha indicada que puedan realizar su examen parcial. Aquí tenemos un número de 74 intentos y pues bueno, rebasamos más de 100. Entonces faltan muchos todavía que puedan hacer su examen parcial. Créanme que es una puntuación muy elevada de 3.5, aquí se los hago saber, 35% de su calificación total está aquí en juego, entonces no dejen de hacerlo. Claramente estaba señalado el domingo 1 de marzo y yo les estoy dando todavía un día más, lunes 2 de marzo, aquí está bien señalado el cierre y no habrá prórroga alguna para ustedes que no lo han realizado. Para ello, las personas que ya no realizaron su examen parcial y que no lo van a poder realizar, pues bueno, se les va a complicar un poquito más el acreditar en primera oportunidad su materia de teoría del proceso. Pero, sin embargo, ahorita entraremos al tema de esta semana, que es la semana 8 y la sexta sesión síncrona que estamos llevando con ustedes. Les menciono que ya tenemos las actividades opcionales de regularización y puntos extras visibles y accesibles a ellas. Persona que no realizó su examen parcial definitivamente o que le fue mal, una baja puntuación, aquí está, aquí se le presenta la oportunidad para que poderla acrecentar. Es el cuestionario sobre el curso de teoría del proceso. Les pedimos 150 preguntas con una portada, una introducción, un desarrollo, conclusiones y bibliografía. Como debe ser mínimo los requisitos de un examen, de una presentación a nivel de licenciatura. Entonces, ya lo pueden ir visualizando, lo pueden ir realizando. Tenemos hasta el lunes 5 de abril, tenemos todavía mucho tiempo, pero vayan considerándolo para poder acrecentar su calificación si les fue un poquito mal. Y el otro de puntos extras es un video también, uno de estos capítulos que a ustedes les haya interesado más, que sientan que lo hayan dominado, pues bueno, me realizan un video ahí de 7 a 10 minutos, 5 a 10 minutos, aquí les pongo, no más y no menos tampoco, no me lo hagan un minuto, 2 minutos. Yo hago aquí una hora platicándoles todo un examen, entonces nada más les pido, platicándole cómo es la actividad de cada semana, una hora, discúlpenme, y que ustedes no lo puedan hacer en 5 o 10 minutos, pues bueno, ahí lo que se les pide. También una portada, una introducción, el desarrollo nada más en la liga, donde su servidor puede ver el video y posteriormente sus conclusiones, bibliografía. Hagan esto también, no nomás me presenten ahí la liga, por favor. Todo va calificándosele. Y bueno, aquí también tenemos un 1%, 1 de 10 o 10% de 100. Sí, más bien dicho. Un punto de 10 y 10 de 100.
sería la calificación de máxima que podrían llegar a tener con este video. ¿Ok? Ya lo van considerando, lo van teniendo en mente para que en algún futuro puedan hacer regularización o puntos extra. Que los dos son puntos extras, pero bueno. Aquí quedamos con el examen parcial. Y bueno, creo que no habían podido ver, no sé, me mandaron un video de una compañera que no había podido ver la última sesión y válgame que sí lo subí y no sé por qué últimamente está viendo un color celeste en todo, ustedes lo pueden percibir y no se pueden llegar a ver como que ciertos videos así. Entonces créanme que no es cuestión de su servidor, pero estamos haciendo todo lo posible para que pues tengan ustedes toda la información. Pero bueno, lo indicado es el libro. Ya saben que aquí el libro es el que nos va a llevar de la mano a realizar todas estas actividades. Ok, pero bueno, lo voy a seguir revisando con mis supervisores porque sí también este color azul celeste, no sé si sea para todos o sea tan solo en mi computadora o que esté fallando, ¿no? La plataforma. Pero bueno, aquí dejamos el examen parcial, ya lo saben, si lo hicieron, lo acreditaron, muchas felicidades. Si no lo acreditaron, como quiera sumaron algunos puntitos, créanme que eso va sumando todo al final y bueno, la sumatoria que va haciendo ahí la plataforma, uno no lo hace, pues ahí le va arrojando y si llegamos a tener 6.5, pues bueno, ya acreditamos. Y si ya en la medida en que ustedes van viendo que aquí deberíamos de tener mínimo ya arriba de 5, algo así, sí, en su puntuación. Ya digo, si van muy bien. Si van muy abajo, ya tienen 2.5 o 2 o 1, pues bueno, ahí y con todas esas actividades que han realizado, ni lo duden, ni lo duden y váyanse a este apartado de actividades opcionales, vean los requisitos, realícenlas y ya pueden ustedes ir. Bueno, yo dejaría que viéramos todavía más capítulos para que tuviéramos más contenido para poder realizar estas dos actividades, pero ya vayan considerándolas, en algún momento las van a tener que hacer para que puedan tener una buena calificación. Bueno, ahora sí, iniciamos esta tercera sección, ya dejamos atrás el examen parcial, vamos a iniciar con una segunda parte de nuestro curso y también tendremos 3 actividades al inicio, semana 8, semana 9 y semana 10. Tendremos 3 actividades. En algunas otras materias yo sé que nada más están teniendo una actividad por 3 semanas. Créanme, discúlpenme, me van a tal vez a algunos odiar o algunos otros amar. Esta es una discusión, pero yo considero que semana a semana tenemos que estarnos cultivando, ¿no? Tenemos que estar analizando un tema y evaluándolo, ¿no? De esa manera ustedes llegan a tener ese aprendizaje significativo. Entonces, veamos con buenos ojos y aparte son algunos capítulos que son pequeños. Este no es el caso, pero los demás sí ya serán un poco más pequeños. Igual, en este del juzgador, aquí veremos todo una parte, bueno, y el inicio de la otra parte, ¿no? De una sección, vaya, sección de los sujetos del derecho, que es el juzgador, el Ministerio Público, partes y otros participantes, y luego ya la otra cuarta parte, ya la final, entraremos a los actos procesales, ¿ok? Pero eso ya lo veremos dentro de unas 3 semanas, o 2 semanas más. Bueno, este está muy interesante, vaya, que es un capítulo extenso, pero como muy sustancial para ustedes, para que conozcan quién es el actor principal en estos litigios, en estos conflictos que ya estuvimos viendo desde el inicio. Ya llevamos muchos conceptos muy arraigados en
en nosotros. Ya sabemos hablar como abogados, ya sabemos distinguir ciertos cuestionamientos, ciertos conceptos, perdón, se me iba la palabra, ciertos conceptos muy propios de un abogado, ¿no? Y ahora comprenderemos uno de los sujetos principales de de resolver los conflictos y los litigios, que es el juzgador. Y el objetivo es comprender la organización y funcionamiento del Poder Judicial y también ustedes identificarán los diferentes órganos jurisdiccionales y sus integrantes, explicando los métodos de selección y designación de los juzgadores. También señalarán las garantías judiciales y conocerán las funciones de los colaboradores judiciales, con el fin de adquirir una visión global del sistema judicial y su poder y su papel en la impartición de justicia. Es así que en el que recae la figura para la impartición de justicia. Estamos llevando a cabo esta sesión, ahorita la estamos dejando un poquito antes grabada, pero ahorita estaremos con ustedes de 2:30 a 3:30. Y aquí también ya verán nuestro video y espero que lo puedan ver. Estos videos también se los agregamos, aquí no sé, estaremos checando ahorita a ver cómo se puedan estar visualizando mejor, o igual, y también ahí les dejaré las ligas para que puedan ustedes acceder, pues un poquito tal vez con imágenes puedan ustedes aprender mejor. Ya últimamente somos muy inteligentemente visuales, ¿no? Con tanta pantalla que nos rodea. Y bueno, también ahorita les hablaremos también del tribunal virtual. En sí, este es mi apartado, que igual y también me gustaría darnos un tiempo de ver la innovación que estamos teniendo hoy en día con todo esto de los tribunales virtuales. Bueno, como les mencionaba aquí, nada más para aclararles, iniciamos esta parte, tercera parte es sujetos del proceso y con el juzgador. Y como se pueden dar cuenta, pues bueno, si está un poquito grande, son 13 subcapítulos que veremos, y luego ya nada más veremos Ministerio Público y parte de otros participantes. Esto lo junté en una sola semana, ya que son muy pequeños, y luego ya posteriormente actos procesales, que es uno más grande, y luego la prueba, pequeño, y la impugnación. Ya casi vamos de salida, pero todavía nos quedan unos muy importantes temas que ver. Bueno, ahora sí vamos a presentarles lo que me he dado la tarea a realizar, y para poder explicarles mucho mejor los temas en sí. Bueno, vamos a iniciar con la explicación de esta parte, de esta tercera parte, de este capítulo, de esta tercera parte, que es el juzgador, capítulo 6, propósitos y estructuras de este órgano jurisdiccional. Como siempre me voy aquí a hacer un poquito hacia abajo para no estar estorbando, pero aquí nos encontramos. Continuamos, bueno, damos inicio primeramente. Los orígenes y significados. Los juzgadores se le llaman juez, o también puede ser un ministro, y es el titular del órgano jurisdiccional. En términos varían según la jerarquía y la tradición del sistema legal, pero en sí casi siempre son jueces y ministros, en donde realizan su función estos jueces y ministros en la corte y un tribunal. Son los espacios y asambleas donde se administra la justicia. Desde el tribunal romano hasta las cortes más modernas siempre se han llamado de esta manera.
Y bueno, también existe la figura del magistrado. Históricamente, el titular de una magistratura, hoy integrantes de tribunales superiores o colegiados. ¿Okay? Más adelante estaremos viendo todos estos términos mucho más descritos. Hay clases de juzgadores, hay clases por su composición y por su preparación. Por su composición se separan en dos, que son unipersonales y colegiados. El unipersonal es el poder reside en un solo titular. Son los jueces de distrito, como ejemplo, o los jueces también de los estados. Y ahí también existen los juzgadores colegiados, que es el órgano, y este órgano se integra por varios titulares, puedan ser magistrados de circuito o ministros también de la Suprema Corte, podrían estar mencionando, cuando trabajan en salas o en pleno. Se maneja un tribunal colegiado en ese sentido. Por su preparación, hay una diferencia entre jueces de carrera, que son profesionales del derecho, y jueces de legos, son ciudadanos jurados o jurados de paz, así también se les menciona, que también lo veremos más adelante. Clase de juzgadores, existen dos clases más distintivas en Occidente, vaya, el angloamericano y el romano germánico. El angloamericano es la selección basada a menudo en la trayectoria política y experiencia profesional externa al poder judicial. Y el romano germánico es el sistema de carrera judicial donde se asciende por mérito, exámenes de oposición y formación especializada interna. Estas son las cómo podremos llegar a ser juzgadores, ¿no? En estos dos sistemas de impartición de justicia. Y aquí nos ponen algunos ejemplos. El angloamericano como ejemplo es el de Estados Unidos, ¿no? Son jueces federales nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Hay una experiencia previa como fiscales, abogados, privados o políticos. También se da por nombramientos, a menudo vitalicios o por largos periodos. Mientras que en el sistema que nosotros manejamos, romano-germánico, de Roma y de Alemania, vaya, es como un conjunto de lo que nosotros tenemos como nuestro sistema de impartición de justicia. Y bueno, aquí es por ingreso y ascenso por concursos de oposición. Tenemos que hacer una carrera judicial, se podría decir. Desde los que es meritorio, pasan al secretario y más adelante con todos los, actuario. Bueno, hay muchos escalones, hay unos que se brincan unos, hay otros que se van directos hasta juez, dependiendo. Pero bueno, sí se requiere una formación especializada en las escuelas judiciales. Y hay una evaluación constante del desempeño y de los méritos. Por eso desde ahí iniciamos con los meritorios, ¿no? No se les paga, es puro mérito. Pero bueno, van adquiriendo conocimientos. La selección en México es por carrera judicial. En el ordenamiento mexicano, la mayoría de los cargos se obtienen mediante concursos de oposición. O por varias personas que se concursan por ese mismo puesto, vaya. No es así a una sola persona, vaya. Hay la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta designación de ministros la involucra el Ejecutivo en una terna y también el Legislativo pues, mediante el Senado, que es el quien aprueba también a los ministros. Y aquí vemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuestra nación, más bien. Hay garantías judiciales, se tienen que dar estas garantías judiciales. Ahí tiene que darse una independencia, autonomía frente a otros poderes del Estado, una inamovilidad.
una permanencia en el cargo salvo causa legal, una imparcialidad. Sus resoluciones son basadas únicamente en la ley y en los hechos. La remuneración, salarios adecuados que protejan de presiones económicas. Y la imparcialidad, resoluciones basadas únicamente en la ley y en los hechos. Eso creo que ya lo habíamos realizado. Lo repetimos nuevamente. Órganos del Poder Judicial. La estructura de este organigrama del Poder Judicial, pues bueno, la corona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano supremo en este sentido del Poder Judicial, y es el control constitucional y la última instancia, o sea, a nivel federal, en toda la República. Posteriormente también está el Tribunal Electoral. Su competencia es contra controversias en materia electoral y su nivel es especializado. Están solo en procesos especializados a nivel electoral. Más abajo se encuentran los tribunales de circuito. Ellos, su competencia es resolver amparos y apelaciones federales. Y esto se maneja en nivel regional, ¿ok? En varios estados, se encuentran estos tribunales de circuito. Y también se encuentran los juzgados de distrito a nivel federal. Es la primera instancia federal en sí, donde se presentan las demandas o denuncias a nivel federal. Y bueno, también tiene un nivel local y federal, ya sea en los estados y también un ámbito federal. Tribunales especializados, también sean los agrarios, administrativos, militares, esto los veremos más adelante también, más prememorizadamente. Y los agrarios resuelven conflictos sobre propiedad social y ejidal, mientras que los administrativos son juicios entre ciudadanos y el gobierno. Y por último los militares, pues bueno, es la justicia en el ámbito de las Fuerzas Armadas. También veremos al finalizar los auxiliares de la justicia, colaboradores directos, secretarios de acuerdo, actuarios y oficiales judiciales que dan fe y ejecutan actos procesales, todas las oficinas auxiliares, los archivos judiciales, centrales de consignaciones y bibliotecas que apoyan a la función sustantiva, asimismo auxiliares externos, peritos, traductores, policías de investigación y ministerios públicos. Lo veremos más adelante, todo esto. Bueno, aquí tenemos las preguntas, la bibliografía. Y ahora sí, esta era como la introducción, nada más describir. Ahora sí iremos uno por uno de estos subcapítulos. La preparación y la selección y designación judicial. Es un análisis comparativo de los sistemas profesionales que se dan hoy en día. Los sistemas occidentales comparativos al angloamericano y el romano-germánico, como lo señalamos hace un momento, muy distintivo el primero por los Estados Unidos y el que nosotros manejamos, bueno, es el anglo-románico. Inglaterra, los barristers, así lo señalan también, la designación formal recae en la corona, para la decisión real es del Lord Canciller. Él es el que de alguna otra manera designa a estos juzgadores. Y son seleccionados entre abogados de élite, barristers, así se les señala, a estos abogados de élite. Requisito 10-15 años de ejercicio libre, edad promedio de nombramiento 53 años y una estabilidad, during good behavior. Disculpen mi inglés, no es muy perfecto. Y bueno, ese será Inglaterra. Ahora lo veremos en Estados Unidos. En el ámbito federal interviene la política nacional de forma directa. Aquí hay un nombramiento político designados por el presidente con aprobación del Senado y el comité judicial. Hay también un exámenes exhaustivos
de la trayectoria y afinidad partidista que se les da a estos jueces en Estados Unidos de América. Y hay una tradición carrera judicial. En Europa continental predomina la selección técnica por oposición. El ingreso temprano, antes de los 30 años, es un concurso público de oposición, ascenso desde juzgados inferiores a tribunales superiores, y hay una especialización en las escuelas judiciales públicas. Los concursos de oposiciones que se tienen que presentar varias personas para un mismo puesto, ¿no? Y ahí se elige el más propio. En ese sentido, pues se le llama concurso. Perdón. Escuelas y gobierno judicial. Aquí veremos algunas escuelas. La Francia y España son escuelas especializadas, como preparan exclusivamente a los futuros jueces. De alguna otra manera se van profesionalizando, concursos con diplomados, se podríamos estar diciendo, o igual maestrías, doctorados, y en eso es lo que va ascendiendo a estos funcionarios. También hay un Consejo Superior, los órganos autónomos encargados del nombramiento, promoción y disciplina judicial. El Consejo Superior de Justicia. En Italia también hay un compuesto por 27 miembros que garantiza la independencia frente al Ejecutivo. La división de los poderes, ¿no? Que también ya lo habíamos estado manejando, ¿no? En el ordenamiento mexicano hay un marco constitucional legal para las designaciones. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus requisitos es ser ciudadano mexicano por nacimiento, mínimo 35 años de edad, título de licenciado en Derecho, 10 años de antigüedad, buena reputación y residencia previa 2 años, no haber ocupado altos cargos políticos en el año previo. Esto es los requisitos, hay que señalar en nuestra Constitución para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Aquí existen varios tipos de designación en México. Los ministros, como ya lo mencionamos, hay una terna que la presenta el Ejecutivo, 2 de 3 votos, es como se daría la elección. Los magistrados del Tribunal del Poder Judicial Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, es mediante el Senado, es el órgano designador, y la propuesta es de la Suprema Corte de Justicia, es el requisito. También los magistrados y jueces de distrito son por el Consejo de la Judicatura Federal, ahí es el Consejo el quien los designa, y hay un concurso de oposición, ya ahí presentan a varios, y también por la carrera judicial que tengan, el currículum que pudieron haber tenido durante todos los años que han estado trabajando en el Poder Judicial. Y bueno, los tribunales agrarios también son designados por el Senado, y la propuesta es del presidente de la República. Así es como se designan a estos funcionarios de alto nivel. El Consejo de la Judicatura, ahorita hablábamos de él, que es el que designa a los magistrados y jueces de distrito. Bueno, este es un miembro colegiado, y estos miembros del Consejo son encargados de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal. Lo integra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 3 designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 designados por el Senado y 1 designado por el presidente de la República. Aquí ya se abre así como que algo tripartita, ¿no? Ahí también hay una persona que está designada por el presidente de la República, el Ejecutivo. Aquí también hay designados por el Senado, que es el Legislativo, y 3 designados por la Suprema Corte de Justicia.
¿ok? Es del que como integran este Consejo de la Judicatura. Hay una unidad de jurisdicción. Siguiendo el modelo de Italia y España, se busca fortalecer la independencia. Hay una propuesta académica que integran todos los órganos federales del Poder Judicial Federal bajo un estatuto uniforme y equitativo. Y existe también una independencia para evitar la subordinación al Ejecutivo en el nombramiento de juzgadores administrativos o militares. Siempre va a haber ese contrapeso, ¿no? Entre los poderes, para que no exista pues sí, un abuso de cierto poder bajo el otro. Preguntas, bueno, aquí dejamos esta. Son varias, son muchas, lo que estamos viendo, lo que vamos a estar viendo. Pero bueno, son muy importantes todos estos temas. 6.3, las garantías judiciales, concepto, clasificación y fundamento constitucional en el sistema mexicano. La definición general por garantías judiciales se entiende el conjunto de condiciones previstas en la Constitución diseñadas para asegurar el desempeño efectivo y justo de la función jurisdiccional. Su objetivo fundamental es blindar el proceso de impartición de justicia para que éste sea imparcial, objetivo y apegado a derecho, protegiendo tanto al juzgador como al ciudadano. Son esenciales estas garantías que se tienen que dar para poder que inicie un debido proceso. Hay una clasificación ahí que nos señala Contoure: independencia, autoridad y responsabilidad. Se tienen que dar la independencia, permitir a los juzgados emitir decisiones basadas únicamente en hechos y derecho, sin presiones internas ni externas. Con una autoridad. La autoridad es la capacidad real para lograr el cumplimiento efectivo y forzoso de sus resoluciones judiciales. Y bajo una responsabilidad, este sistema institucional para exigir responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos ilícitos. Perdón. La garantía de independencia la señalaremos como independencia externa e interna. La externa se fundamenta en la división de poderes. Exige que el juzgador no esté sometido a las indicaciones, presiones o sugestiones provenientes de miembros de otros poderes del Estado, ya sea el ejecutivo o legislativo. E independencia interna. Requiere que el juez no tenga que acatar órdenes o instrucciones sobre cómo fallar provenientes de sus propios superiores jerárquicos dentro del Poder Judicial. Su única obediencia es la ley y defender los hechos. Impacto de ausencia. Sin independencia, sin autoridad y sin responsabilidad, pues bueno, esto sería faltar el debido proceso. Sin independencia, el juzgador pierde su esencia, deja de ser un tercero imparcial y se convierte en un simple ejecutor de decisiones ajenas o políticas. Sin autoridad, las sentencias pierden su fuerza vinculante y se transforman en simples recomendaciones o sugerencias académicas sin efecto real. Y sin responsabilidad, bueno, se abre la puerta a la impunidad, permitiendo que los actos de los juzgadores ingresen al terreno de la arbitrariedad y la corrupción. Esto es lo peor que en lo que podríamos estar. El fundamento constitucional. En el artículo 17 establece la obligación del Estado de garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. En el artículo 116, fracción tercera, extiende y refuerza la garantía de independencia para los poderes judiciales de las entidades federativas. Y en el artículo 101 exige dedicación exclusiva a la función jurisdiccional para evitar conflictos de intereses. Esto es el fundamento de nuestra Constitución para garantizar estos requerimientos.
de legalidad. Requisitos para la independencia. La proclamación constitucional no basta para hacer efectivo la independencia, se requieren mecanismos concretos. Hay una selección, los métodos de designación ajenos a factores políticos y partidistas. La carrera judicial es el derecho a la estabilidad en el cargo y ascensos basados en méritos predeterminados, y bajo una remuneración. Un salario decoroso que garantice una vida digna y reduzca la vulnerabilidad a la corrupción. Esto es lo que es los requisitos para la independencia. Régimen de responsabilidad. Hay un marco normativo, ¿no? Aunque en el título cuarto de la Constitución regula la responsabilidad de todos los servidores públicos, existen normas específicas para el Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación detalla la responsabilidad disciplinaria de magistrados y jueces cuya vigilancia y sanción corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, y por quién está integrado. Preguntas, bueno, aquí dejamos por concluido y continuamos con 6.4. Poder Judicial de la Federación. La integración, la competencia y su estructura orgánica. Su estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación está basada en el artículo 94 constitucional y bueno, la mencionamos, Suprema Corte, que es el tribunal máximo, Tribunal Electoral, material, es el que se encarga de la materia electoral, tribunales colegiados o de circuito, tribunales unitarios de circuito, los colegiados son de varios, los unitarios es de uno solo, y los juzgados de distrito de primera instancia, que es el primero donde llegan todas las denuncias y demandas. Perdón, tengo un poquito de tos. Incluye también el Consejo de la Judicatura Federal, que es la que administra y vigila todos estos organismos del Poder Judicial. Aclaraciones sobre la integración. No forman parte del Poder Judicial Federal los tribunales estatales, aunque presenten auxilio, ya sea por jurisdicción concurrente o auxiliar, siguen perteneciendo a sus respectivas entidades federativas, no se integran a la federación por colaborar. Ok, eso que quede bien claro. Jurado Federal de Ciudadanos es suprimido totalmente por la reforma constitucional del junio del 2008 y carece de existencia jurídica y práctica. Aquí tan solo el que decide es un solo juzgador, no es un jurado de ciudadanos, constituido por ciudadanos. Aquí sí vamos a tener que modificar un poquito, pero aunque las preguntas van a tener que salir así, como están en el texto, sinceramente, pero bueno, desde el septiembre del año pasado cambió esto, ¿no? Ya que hubo una reforma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno ya no son 11 ministros, ya son 9 ministros. Desde hace algunos meses cambió esto, ¿no? Entonces, sí tendré que modificar la próxima tetramestre para que quede ahora sí conforme a lo que está actualmente y sea vigente, ¿no? Pero bueno, casi todo lo demás es muy similar, ahora sí que no cambia, ¿no? Aquí nada más es compuesto por 9 en vez de 11, pero créanme que si les toca una pregunta, pues bueno, tienen que responder con 11, ¿no? Claro está, porque aquí es como está el texto. Pero actualizando ya son 9. El quórum o funcionamiento son 7 ministros, aquí serían 5, con 5 ministros podrían estar funcionando, salvo el caso inconstitucional que requieren, aquí serían pues 6, válgame.
Elige el presidente de la Corte cada 4 años, sin reelección inmediata. Esto sí también creo que se mantiene aquí, la elección. Y bueno, las salas es como dividir a los ministros, ¿no? Están integradas por 5 ministros cada una. Ahora creo que son 3 ministros. Primera sala, materia civil y penal, y la segunda sala, materia administrativa y del trabajo. Ok, estos son los que se encargan estas 2 salas. Y no es otra más que dividir los ministros y se encargan de algunos problemas en específico. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué resuelve? ¿A qué se dedica la Suprema Corte? Bueno, resuelve las controversias constitucionales, conflictos entre poderes o niveles de gobierno, acciones de inconstitucionalidad, impugnación de leyes contrarias a la Carta Magna y también de amparo en revisión. Cuando subsiste un problema de inconstitucionalidad de las leyes federales, locales o tratados internacionales, es cuando llegan a ella estos problemáticas. Y es un tribunal constitucional. Desde la reforma de 1987 se consolidó como un tribunal constitucional, dejando de lado el control de legalidad ordinaria o la casación. Los tribunales de circuito, tribunales colegiados o plenos de circuito. Los colegiados son integrados por 3 magistrados. Competencia principal son juicios de amparo directo contra sentencias definitivas y recursos de revisión en amparo indirecto buscando su legalidad. Y el pleno de circuito, creados en el 2011, y tienen como función resolver las contradicciones de tesis sostenidas en los tribunales colegiados de un mismo circuito. Su objetivo es unificar criterios jurisprudenciales dentro de su territorio. De esto es lo que se tratan los tribunales colegiados de circuito, ¿ok? Mientras que los tribunales unitarios de circuito, o sea, aquellos eran varios juzgadores, tratan de resolver, aquí tan solo uno, es la composición y función principal. Es integrado por un solo magistrado. Su función histórica y principal es la de apelación, la de segunda instancia, resolver la segunda instancia en juicios federales, tanto de materia penal federal, materia civil y mercantil federal. ¿Ok? Y bueno, su competencia es excepcional. Excepcionalmente conoce de amparo indirecto cuando el acto reclamado proviene de otro tribunal unitario. Tan solo es como su competencia de él. Los juzgados de distrito. Ya los estuvimos mencionando toda esta estructura y aquí llegamos ya con el juzgado de distrito. Es el titular único del órgano y actúa como juzgadores de la primera instancia. Tiene una doble naturaleza, funcionalidad, control constitucional, conoce el juicio de amparo indirecto y también los procesos federales, juicios penales, civiles, mercantiles, de orden federal. También ahí existen juzgadores o jueces de distrito especializados en los procesos penales, en amparo penal, en administrativa, en de trabajo y ejecución de penas. Estos también son juzgadores especializados en este nivel. También hablamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad. Sala superior son 7 magistrados y los cuales eligen a su presidente. Y las salas regionales son 3 magistrados, cada una distribuida por circunscripciones. Y ello en sí, la función es proteger los derechos político-electorales y califica las elecciones. La función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Órganos especializados y auxiliares. Aquí, bueno, tenemos ciertos
ayudas de alguna otra manera a estos órganos. Y son los juzgados y tribunales, el Telecom y competencia, juzgados y tribunales con sede en Ciudad de México, pero jurisdicción en toda la República. De alguna otra manera, con los medios de comunicación los podemos estar ahora sí que auxiliando para hacer valer la justicia. Centros de justicia penal para tramitar procesos del sistema penal acusatorio, jueces de control y juicio oral. Y también hay centros auxiliares. Apoyan en el dictado de sentencias para evitar el congestionamiento y rezago judicial. Todos ellos son ayudantes del Poder Judicial. Bueno, aquí dejamos por concluida. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, pues bueno, me la hacen llegar ahí mediante un mensajito. Ahí creo que nos vamos a tardar un poquito más de la hora en esta situación, pero bueno, estamos quedando muy... bueno, seguimos. Poder Judicial de la Ciudad de México, estructura orgánica, competencias y fundamento constitucional. El fundamento constitucional es el artículo 122 y bueno, en la Constitución política nos señala que en el ejercicio de la función jurisdiccional en la Ciudad de México corresponde al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a los juzgados y tribunales establecidos por la Constitución local. Y en su estructura general, pues bueno, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o de la Ciudad de México regula en detalle la composición y funcionamiento de estos órganos, asegurando la administración de justicia en la capital del país. Ok, de ahí pues bueno, son las reglas de cómo se va a llevar esta ley orgánica, ¿no? Consejo de la Judicatura, en el sentido estricto no ejerce funciones jurisdiccionales de manera regular. Sus funciones principales en sí es la administración, vigilancia y la disciplina. La administración, gestión de recursos humanos y materiales. La vigilancia, supervisión del desempeño judicial. Y la disciplina, la resolución de quejas contra servidores públicos por faltas administrativas, única función cuasi jurisdiccional. Así lo señalan este Consejo de las Judicaturas. Es como la policía y de los jueces, se podría mencionar. Policía, sí, vaya. Tribunal Superior de Justicia está integrado por 79 magistrados y 26 salas. El pleno es de los 76, cuando hay resoluciones de pleno, y el presidente es electo por el pleno un periodo de 3 años y no integra salas. El presidente no integra ninguna sala, ninguna de las otras 26 salas. Esas son 26 salas colegiadas de 3 magistrados. ¿Okay? El funcionamiento del tribunal ya puede ser en pleno o en salas, como lo estoy mencionando. Resuelven contradicciones de criterio y expiden acuerdos generales y reglamentarios para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional y del CEMEFO. ¿Okay? También trabajan en salas y ellos se dedican a las apelaciones unitaria y colegiada. La unitaria, un solo magistrado resuelve apelaciones contra autos y sentencias interlocutorias. Mientras que la colegiada son los 3 magistrados, resuelven apelaciones contra sentencias definitivas. Los juzgados de lo civil conocen de juicios sobre propiedad de derecho real. Ahorita aquí vamos a ya empezar a distinguir todos los juzgados de las materias. Juzgados civiles conocen de juicios sobre propiedad de derechos reales y personales. Su competencia por cuantía, asuntos cuyo valor sean igual o mayor a la cantidad establecida para que un juicio sea apelable. En el artículo 191 del Código Penal Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que sería de la Ciudad de México hoy en día. Que la referencia del 2016 sería 574.690.47 centavos. 690 pesos con 47 centavos. Actualización actualmente, bueno,
También conoce de hipotecarios, ejecutivos, civiles e interdictos sin importar el monto. Esto es lo que se encargan los juzgados civiles. Los juzgados familiares, ¿de qué se encargan? Conocen de asuntos generales sobre relaciones familiares, el estado civil, exclusividad de juicios sucesorios, ya sean los testamentarios o los intestamentarios. Ya también con las reformas del 2008 se crearon procesos orales familiares. Y hay una competencia específica en alimentos, guardia y custodia de ya sean los menores hijos o los mayores adultos también, porque también hay demandas de adultos a hijos en cuestiones de alimentos, ¿no? Y de custodia también. También de violencia familiar, divorcio, filiación y patria potestad, rectificación de actas. Todo esto lo podemos hacer mediante juicios orales familiares. Son procesos que se han venido dando. También son juzgados de menor y oralidad civil. Civil de menor cuantía, asuntos mercantiles y civiles cuya cuantía no exceda el monto de apelación. Daños culposos de tránsito, cuotas de mantenimiento o condominal. Y bueno, eso es por menor cuantía, mientras que los procesos oral civil, juicios contenciosos sobre propiedad y derechos personales cuya suerte principal sea inferior al monto de apelación. Esos son los juzgados de civiles en menor cuantía, o civiles orales en menor cuantía. Juzgados penales se dividen según la gravedad del ilícito cometido o calificado así por ley. Juzgados penales conoce de procesos por delitos graves, y juzgados de delitos no graves conocen de aquellos ilícitos no calificados como graves por la ley. También existen los juzgados especializados para adolescentes y los de extinción de dominio. Los primeros para adolescentes, sus causas contra personas entre 12 años cumplidos y menor de 18, a quienes se impute la comisión de un delito tipificado en leyes locales. Y la extinción de dominio, pérdida de propiedad de bienes instrumento o producto de delitos como narcomenudeo y trata de personas, secuestro y robo de vehículos. Estos también son juzgados especializados que se llegan a dar. Bueno, aquí damos por concluido. Vamos a seguir, continuamos, todavía nos quedan muchos y ya casi vamos a concluir la hora. Bueno, 6.6. Los poderes judiciales de los estados, organización, funcionamiento y clasificación. Fundamento constitucional. En el artículo 116 de la fracción tercera, la base para la organización de los poderes judiciales estatales están establecidos en la Constitución Federal. Las reformas claves de 1987 y 1994, la constitucionalidad estatal y leyes orgánicas locales deben alinearse a estos principios federales y también garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que nos da fundamenta la Constitución para la integración de estos poderes judiciales en cada estado, ¿no? Ya aquí hablamos en cada uno de los estados. El Tribunal Superior Estatal. La denominación es el órgano máximo, suele también denominarse el Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal de Justicia en los estados, vaya. Su naturaleza es colegiada, siempre se integran por varios magistrados, mínimo 3, representa la cabeza del Poder Judicial en cada entidad federativa, en cada estado, encargándose de la segunda instancia y en ocasiones de la administración de justicia. Modalidades de funcionamiento. También trabajan solo en pleno y en salas y también un sistema mixto. En pleno, integrado por todos los magistrados, resuelven todo tipo de asuntos, tanto administrativos como jurisdiccionales. En pleno y salas, pleno atiende en cuestiones administrativas, en salas resuelve asuntos jurisdiccionales, como las apelaciones. Y también se da un sistema mixto en los estados,
El gobierno, el pleno es sobre el gobierno y la administración en salas colegiadas, sentencias definitivas, salas unitarias de autos y resoluciones menores. Así es como se maneja también en los estados. La clasificación de los juzgados locales son de primera instancia, menores y mínima cuantía. Primera instancia, juzgadores ordinarios para asuntos de mayor cuantía o importancia. Menores, juzgadores para asuntos de cuantía o importancia intermedia. Y de mínima cuantía, son juzgadores de paz, locales, municipales o alcaldes, resuelven asuntos vecinales o de poco monto. Así es como lo señalan estos juzgados locales, y aquí damos unos ejemplos. De primera instancia pueden ser disputas comerciales complejas, contratos multimillonarios, delitos graves, también como homicidio, secuestro, o también divorcios contenciosos con grandes patrimonios. Menores son los juicios civiles de monto medio, deuda de tarjetas de crédito, puede ser el ejemplo, delitos no graves, robo simple, lesiones leves, y son conflictos de arrendamiento también, desalojos por falta de pago. Y de mínima cuantía, pues bueno, son asuntos vecinales, también lo menciona, como conflictos entre vecinos, ruido, límite de propiedad, reclamaciones menores, daños de propiedad de bajo valor o infracciones de tránsito o administrativas leves. Juzgados de primera instancia, aquí también se divide en esa síntesis de la primera instancia, bueno, constituye la primer base principal del sistema judicial estatal, ¿no? Y bueno, ahí sus competencias y la especialización por la capitalidad, son por capitales o ciudades o por distritos. Ya los distritos son más amplios. Suelen tener competencia especializada los primeros, los capitales y ciudades, por penal, civil y familiar, mientras que los otros, por los de distritos, pueden tener competencia mixta. Conocen de 2 o más materias debido a su menor volumen de asuntos, porque busca territorialmente es más grande, pero tienen tal vez menos población. Ejemplos de estos juzgados de primera instancia en capitales y ciudades especializadas podrían ser los penales, juzgados penales, ya dedicados al homicidio, secuestro, delincuencia organizada, civiles, resolver disputas comerciales complejas, propiedad intelectual, daño moral, mientras que los familiares, los divorcios contenciosos, custodia de menores, adopciones. Y los de distrito, que son mixtos, pues bueno, conocen también de robos simples en asuntos penales menores, en asuntos civiles, contratos de arrendamiento, deudas menores, asuntos familiares, por los alimentos o ratificación de actos. Aquí damos por concluida esta presentación y vamos a tribunales del trabajo. Qué bonitas presentaciones me quedaron. Son muchas, pero bueno, me gusta mucho que no quede nada de lado, ¿no? Y que no quede nada explicado. Ahí me van a disculpar si me paso un poquito de tiempo, pero bueno, es para su beneficio. Tribunales del trabajo, clasificación, competencia y estructura en el sistema mexicano. Juntas de conciliación y arbitraje. Anteriormente se llamaban juntas, ahora ya son tribunales, también ya son juzgados de conciliación y arbitraje. Aunque la legislación laboral, el apartado A, es de carácter federal y su aplicación se distribuye entre autoridades estatales y autoridades federales, unas conocen ramas industriales específicas, las federales, y las estatales conocen de todos los demás asuntos laborales o competencia residual, que también se le llama. La intervención de Junta Federal es por un presidente o de un, ya son aquí en el estado en sí, ya son juzgados, sería un juez que es designado, en este caso otra vez federal, presidente que es designado por el presidente de la República, un representante de gobierno, que son nombrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y los representantes sectoriales, representantes de los trabajadores y los patrones designados por las ramas de la industria, o los sindicatos también.
Esta estructura tripartita busca equilibrar los intereses en el conflicto. ¿Okay? Funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje federal. El Pleno y juntas especiales. El Pleno es integrado por el presidente y la totalidad de los representantes. Competencia limitada conoce solo de conflictos que afecten a la totalidad de la rama de la industria. Son hipótesis muy raras. Y también, pero si se llegan a dar, juntas especiales ejercen la función jurisdiccional cotidiana. Y bueno, la ubicación en sí, la Ciudad de México, y la competencia pues sería en ese sentido, con sus ramas. El Estado también, cada uno de los estados tiene su competencia territorial. Son las juntas especiales en cada uno de los estados, pero a nivel federal, para no estarse trasladando, vaya hasta la Ciudad de México. Juntas locales de conciliación y arbitraje, aquí estamos hablando ya de las juntas de los estados, no lo federal, funcionan en cada entidad federativa para resolver conflictos que no son competencia federal. Tienen la misma integración tripartita que la federal. Los representantes gubernamentales son designados por el ejecutivo el local, el gobernador, y puede haber una o más juntas en la entidad. En el mismo estado puede haber varios tribunales o juzgados. Ya en este caso en Nuevo León son juzgados. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, competente para resolver conflictos laborales sujetos en el apartado B de los trabajadores del servicio del Estado, y también se maneja en una estructura de salas. Magistrado del gobierno federal y un magistrado de los trabajadores, y un magistrado, tercer árbitro nombrado por los dos anteriores, funge como el presidente de este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La competencia de este tribunal también es en pleno y en salas, integrado en pleno por la totalidad de los magistrados. La competencia, conflictos colectivos entre el Estado y sindicatos, así como conflictos intersindicales. Y también trabajan en salas. Su competencia existen cuando menos 3 salas. Su competencia, conflictos individuales entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores. Este es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Salas auxiliares y su crítica. Nos señala aquí el autor que, bueno, la ubicación y función. Ubicadas en capitales de los estados para desconcentrar funciones. También hay una limitación importante. Conoce el conflicto solo hasta los alegatos, pero no puede emitir el laudo o la sentencia, el cual se reserva al Tribunal Central. Y bueno, su crítica es crítica al principio de inmediación. Esto vulnera el principio de inmediación. Quien resuelve no es quien conoció directamente del proceso. Eso es lo que se le critica a este tribunal. Preguntas, bueno, dejamos aquí. Vamos por la próxima, 6.8. Tribunales administrativos. ¿Qué se dedica el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa? Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Qué hacemos qué hace o por qué está este Tribunal Administrativo? Su fundamento constitucional. El sistema de justicia administrativa en México se fundamenta en la Constitución Política, en el artículo 73, fracción 29-H, y el fundamento del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Y también en el artículo 122, apartado A, fracción octava, que es el fundamento del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en sí. Ambos tribunales han evolucionado a partir de reformas recientes del 2015 a 2016 para fortalecer su autonomía y alcance. El Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, la reforma del 2015 transformó al antiguo Tribunal Fiscal en el actual Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Naturaleza jurídica. Es un ordenamiento jurisdiccional
con autonomía para emitir fallos. Posee jurisdicción plena, es la justicia delegada, y también tiene su ley orgánica vigente desde el julio del 2016. Tiene su estructura orgánica el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, su sala superior, junta de gobierno y salas regionales. La sala superior es el órgano máximo compuesto por 16 magistrados, 14 jurisdiccionales y 2 administrativos. La junta de gobierno es encargada de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. Las salas regionales distribuidas en todo el país, integradas por 3 magistrados cada una. Presidencia y el Pleno en secciones. La presidencia del Pleno, el presidente es electo cada 3 años sin reelección inmediata, y el Pleno jurisdiccional es el presidente más 13 magistrados y requieren un quórum de 7 para poder funcionar, para poder trabajar. Secciones, es primera y segunda sección, son 5 magistrados cada una. Comercio exterior, tratados internacionales y juicios especiales es a lo que se encargan estas secciones. Y la tercera sección son 3 magistrados y sus responsabilidades son administrativas y sanciones a servidores públicos. Son de los procesos de los que se encargan esta tercera sección de las secciones. Competencia material. Sala por regionales. Ahí también por fiscal, pensiones, contratos públicos, responsabilidad patrimonial. La fiscal, pues bueno, se determina de los créditos, devoluciones de multas, pensiones militares, civiles y de seguridad social. Contratos públicos, las licitaciones de obra pública y adquisiciones. Y responsabilidad patrimonial es la indemnización del Estado. En casos de que se tenga que estar indemnizando el Estado en una expropiación, pues bueno, ahí tendría que también ser competente este tribunal. Otras competencias específicas: sanciones administrativas, resoluciones contra servicios públicos por faltas administrativas graves, ficta positiva y negativa, ya sea por resoluciones configuradas por el silencio de la autoridad, transcurso del tiempo sin respuesta, y tratados internacionales. Resoluciones fundadas en acuerdos para evitar la doble tributación o materia comercial. Estas son las competencias específicas del Tribunal de Justicia Administrativa Federal. Mientras que el de la Ciudad de México, anteriormente Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su nombre cambia en la reforma política de la Ciudad de México. Y bueno, sus características es que mantiene una autonomía y una jurisdicción plena, que es un órgano jurisdiccional con autonomía, jurisdicción plena. Controversias de la Ciudad de México: dirime controversias entre particulares y la administración pública de esta ciudad. Y bueno, también la ley orgánica es regido por su propia ley orgánica, este Tribunal Justicia de Administración de la Ciudad de México. Su estructura de lo tribunal local, y bueno, similares a otros estados. También su sala superior, integrada por 7 magistrados. El presidente es electo cada 4 años, con posibilidad de una reelección. Fija jurisprudencia y resuelve recursos contra las salas ordinarias. Mientras que las salas ordinarias actualmente son 5 salas ordinarias integradas por 3 magistrados cada una. Son los juzgadores de primera instancia en materia administrativa local. Las competencias de este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México son los actos administrativos de autoridades centrales o paraestatales de la Ciudad de México. Conoce también materia fiscal local, impuestos, derechos y contribuciones de la ciudad. También el silencio administrativo, la negativa ficta o positiva ficta, como lo mencionábamos,
Y el juicio de lesividad, cuando la autoridad manda anular una resolución favorable a un particular. Esto es lo que conoce estos juicios promovidos en contra del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, la justicia administrativa estatal y municipal son los tribunales estatales. La mayoría de los estados cuenta con sus propios tribunales de lo contencioso administrativo y también los juzgados municipales. En algunas entidades como en Guanajuato y Baja California han invocado creando juzgados para conflictos entre particulares y autoridades municipales. Ok, damos concluida esta subcapítulo. Vamos por los tribunales agrarios. También vamos a describir 6.9, tribunales agrarios de justicia federal, autonomía y estructura en la materia agraria. La definición nos la da en el artículo primero de la ley de organización de órganos administrativos agrarios. Son los órganos federales, ahorita veo esta ley, ahorita se me perdió. Son los órganos federales encargados de la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. Dotados de plena jurisdicción, poseen autonomía para dictar sus fallos. La estructura orgánica es el Tribunal Superior Agrario, también tienen un Tribunal Superior, es un órgano máximo de segunda instancia y el que resuelve de alguna otra manera los problemas tribunales unitarios agrarios y es el órgano de primera instancia distribuidos por distritos. Tribunal Superior Agrario es constituido por 5 magistrados y 5 magistrados lo integran en el pleno, es el Tribunal Superior, y bueno, también tiene un presidente que es el que lo eligen entre los demás. Uno de los magistrados se preside el órgano. La competencia de este Tribunal Agrario, en la segunda instancia, conoce de los recursos de revisión promovidos en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios. Y bueno, también tiene una facultad de atracción. Puede atraer juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameritan. También resuelve asuntos de rezago, a ampliación, de dotación en trámites antes de la reforma del 1992. Tribunales unitarios agrarios, también hay en ese sentido, a cargo de un solo magistrado, ejercen jurisdicción por distritos territoriales determinados por el Tribunal Superior Agrario y también conocen directamente de los juicios agrarios y conflictos en la materia. Son los juzgados de primera instancia del sistema Tribunal Superior de Justicia Agraria. La competencia del Tribunal Unitario Agrario son los límites controversiales de terrenos entre núcleos poblacionales o con particulares, la restitución de tierras, bosques y aguas, núcleos ejidales o comunales, el régimen comunal, juicios para el reconocimiento de un régimen comunal y nulidad de resolución de autoridades agrarias que alteren derechos u obligaciones. También su competencia es resolver los conflictos internos, controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. Aquí damos por concluida también esta parte del Tribunal Agrario, los tribunales agrarios. Pasamos al 6.10 sobre los tribunales militares, que también son jueces, ahí es la figura del juzgador en este ámbito del orden militar. Jurisdicción penal militar, estructura y competencia de los tribunales militares. Órganos jurisdiccionales, en el artículo primero, ahí nos lo señalan
que el Supremo Tribunal es el órgano de segunda instancia, hay un tribunal militar, hay un consejo de guerra y hay juzgados militares. Y bueno, el Tribunal Militar Supremo es el que se encarga de dirimir estas segundas instancias. El Consejo de Guerra son los ordinarios y extraordinarios, y los juzgados militares son órganos de instrucción y de primera instancia. Competencia del Tribunal Supremo: resolver la segunda instancia, conoce de los recursos de apelación y reposición contra resoluciones de los consejos de guerra y ordinario y juzgados militares. Conflictos y excusas: resuelven conflictos de competencia entre los juzgados militares y califican las excusas presentadas por los juzgadores. Consejos de guerra ordinarios se integran por el presidente, ya sea un general o coronel, 4 vocales, desde mayor hasta coronel, y suplentes, 3 miembros adicionales disponibles. Funcionan como juzgadores de primera instancia para delitos contra la disciplina militar no asignados a otros órganos. Alcance del Consejo Ordinario: es fundamental distinguir su función dentro del proceso. Hay una audiencia final, el Consejo no conoce todo el proceso, su competencia se limita a la audiencia final donde se pronuncia la sentencia. Y la instrucción: la preinstrucción y la instrucción del proceso se realizan previamente ante el juzgado militar correspondiente. Los consejos de guerra extraordinarios son los tribunales especiales para situaciones críticas. Su composición son 5 militares oficiales, categoría igual o superior al acusado. Es por delitos graves, son penas de 30 a 60 años de prisión. Y en el contexto son mediante campañas, territorio ocupado o buques de la Armada fuera de aguas territoriales. Es en donde se dan estos tribunales especiales en situaciones críticas. Requisitos de procedencia extraordinarios: para convocar a un consejo extraordinario deben concurrir 2 circunstancias. La flagrancia: el acusado debe haber sido aprehendido en flagrante delito. Y también un peligro grave. La no represión inmediata implica riesgo para la fuerza, las operaciones o la seguridad de la plaza. ¿Ok? Se tienen que dar estos 2 requisitos para proceder un consejo extraordinario. Titular y funciones: a cargo de un juez, ya sea un general brigadier o auxiliar, con título de licenciado en Derecho, y su instrucción realiza la investigación para los consejos ordinarios. La sentencia: conoce y resuelve de delitos menores, pena mínima de 1 año, suspensión o destitución. Ok, este es el proceso militar, el tribunales militares. Preguntas, bueno, aquí se las dejamos para que me las hagan ahí mediante un mensajito. Ya vamos a terminar, falta poquito. 6.11, colaboradores del juzgado. Ya ahí dejamos todos los tribunales, ahora sí vamos a hablar nomás de los colaboradores de los juzgados, oficinas de las auxiliares de los juzgados y auxiliares administrativos. Todo el personal que ayuda al juzgado. Funciones, clasificación y jerarquía del proceso judicial. Definición general: ellos intervienen en los actos procesales del juzgador, realizan actos por instrucción directa del juez, presentan sus servicios bajo la dependencia jerárquica del juzgador. El colaborador más importante es el secretario judicial. Su función jurisdiccional es auxilian en la administración de la justicia. ¿Okay? Todos estos son los colaboradores del Poder Judicial. Secretario de Acuerdos: es el principal colaborador del juzgador y titular de la fe pública judicial. Y se encarga de auxiliar actuaciones, valida con su firma los actos judiciales,
bajo pena de nulidad. Control de expedientes, documenta todos los actos procesales, mantiene todo ese control de expedientes. Y dar cuentas, informa al juez de los escritos de las partes dentro de las 24 horas siguientes con el proyecto de acuerdo. El secretario de acuerdos. Secretario proyectista elabora los proyectos de sentencias para la aprobación del juez o magistrado. Función específica: es encargado de elaborar los proyectos de sentencias, somete estos proyectos a la consideración del juez o del magistrado ponente en órganos colegiados para su aprobación. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos funcionarios reciben el nombre de secretarios de estudio y cuenta. Tercero, secretario actuario, conocidos también como ejecutores o diligenciarios. Es la comunicación procesal, notifican personalmente todos los acuerdos, autos, resoluciones del juzgador. Y hay una ejecución externa. Realiza actos afuera del local del juzgado, ya sean embargos, desalojos, emplazamientos. Todas esas actuaciones las tendría que estar haciendo también el secretario de actuario. De latín, actuarius, oficial que redacta actas públicas. Ahí nos señala también el autor. Otros colaboradores también pueden ser los conciliadores, en el contexto de la Ciudad de México, previstos en las leyes locales como en la Ciudad de México, para juzgados civiles y familiares. Hay una presencia, existen audiencias previstas y de conciliación. Y objetivo: proponen a las partes alternativas de solución de conflictos para evitar el litigio prolongado. Ok, esos son también conciliadores, son también otros colaboradores también que pueden estar ahí ayudando al juzgador para dirimir las controversias. Resumen de funciones. Los acuerdos dan fe pública y son de trámite. Proyectistas son la redacción de sentencias. El actuario son notificaciones y ejecución externas del juzgado, sí, en sí desde el juzgado. Conciliador también, mediación y soluciones alternas que se podrían estar dando. Estos son los resúmenes de las funciones que podrían estar dando estos colaboradores del juez. Vamos por oficinas, por las oficinas, era lo que estaba hablando ahorita del juzgado, de las oficinas judiciales auxiliares. La estructura y función del apoyo jurisdiccional. Concepto general: además de los tribunales y juzgados, existen oficinas dependientes del Poder Judicial encargadas de funciones auxiliares esenciales, como facilitar la labor jurisdiccional, gestionar la administración de expedientes y recursos, y prevén también servicios especializados como los forenses y los de mediación. A continuación analizaremos las principales oficinas previstas en este Tribunal de la Federación. Gestión de información y conocimiento. Son los archivos judiciales, resguardan expedientes concluidos y aquellos inactivos por más de 6 meses, aunque no hayan finalizado. Todas las publicaciones anuales, estudios jurídicos y fallos notables bimestral. Boletín judicial, listas diarias de acuerdos y notificaciones que se tienen que estar dando de los tribunales. Y el Instituto de Estudios, encargado de la preparación, especialización y actualización continua de los funcionarios judiciales, como la escuela también de los jueces, donde se resguardan los archivos, los expedientes, donde se publican también todos son
muchas otras dependencias que también están a cargo ahí del Poder Judicial de la Federación. Logística y distribución. Hay una oficialía de partes, distribución procesal, perdón. Hay una oficialía de partes que resguarda expedientes concluidos y aquellos que inician, los 6 meses aunque no hayan finalizado. Esto ya es lo que habíamos mencionado anteriormente. Creo que es una filmina que se me pasó. Bueno, uno de estos también que pertenece al Poder Judicial Federal es una oficina encargada de proporcionar el soporte técnico científico a la impartición de justicia. Es el Instituto de Ciencias Forenses. Y sus funciones principales es coordinar los servicios de peritos médicos forenses, la emisión de dictámenes y certificados de lesiones y realización de necropsias y estudios patológicos. También hay un centro de justicia alternativa que representa la modernización del sistema judicial ofreciendo vías distintas al litigio tradicional. Presta servicios de mediación, funciona como un método alternativo de solución de controversias y también busca la resolución de conflictos de manera pacífica, consensuada entre las partes. Ok, damos por concluida estos y vamos por la última diapositivas que tenemos para ustedes esta semana. El deber de cooperación de particulares y autoridades. Hay auxiliares de la Administración de Justicia. Comprendamos quiénes son. El deber general de cooperación. En términos generales, tanto los particulares como las autoridades tienen el deber jurídico de cooperar con la Administración de Justicia. El objetivo es permitir que los órganos jurisdiccionales cumplan con sus atribuciones legales de impartir justicia. Y el alcance es que esta colaboración pueda ser general o implicar un auxilio directo y permanente en las funciones específicas, como los peritos que podemos estar ahí mencionando. Clasificación de auxiliares, particulares y autoridades. Las particulares son personas físicas o jurídicas privadas que desempeñan funciones de administración, vigilancia o depósito en procesos judiciales. Y las autoridades, son las instituciones públicas encargadas de registros de seguridad pública y ejecución de mandamientos judiciales. Particulares, juicios universales, un concurso civil, juicios sucesorios, podríamos estar mencionando. En los civil, en los procedimientos de insolvencia civil intervienen síndicos, administradores de la masa concursal y los interventores, que vigilan la actuación del síndico en protección de los acreedores. Y también en los juicios sucesorios, en herencias y legados, participan también albaceas e interventores. Los albaceas que se encargan de administrar y ejecutar la voluntad del testador o de la ley. Los interventores supervisan la correcta administración de la albacea. Estos son juicios universales que se podrían estar dando. En los particulares también podrían darse embargos y ejecuciones. Depósitos e intervenciones según el artículo 4, fracción 5ª y 6ª de la ley del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También son auxiliares los depositarios y los interventores en cargo de la caja. Los depositarios son responsables de la custodia y conservación de bienes embargados, mientras que los interventores con cargo de la caja son nombrados en embargos de empresas para vigilar ingresos sin paralizar la actividad. Son situaciones particulares que se tienen que dar y son para nombrar a estas personas, ¿no? Autoridades registrales. Las oficinas encargadas de la publicidad de actos jurídicos son fundamentales para la certeza judicial, ya sea también el registro civil, que se encarga del estado civil de las personas, expedir actas de nacimiento, expedir de matrimonio y así también de función. Igual también de divorcio,
también ahí estamos, matrimonio, divorcio y defunción. Digo, pasar por toda bueno, algunos que no se divorcian, claro está. Registro público de la propiedad y el comercio también. Son los derechos reales sobre inmuebles y actos mercantiles. Todos los tenemos que ver con muebles, tendríamos que ir al registro público de la propiedad y también y del comercio en las situaciones de mercantiles. Autoridades, son autoridades también registrales, vaya. Autoridades de ejecución y de seguridad. De ejecución, policía. Jefes y agentes de la policía actúan como un brazo ejecutor para hacer cumplir las determinaciones judiciales. Pueden ser arrestos, desalojos o comparecencias. El uso de la fuerza pública, el que le llamamos, ¿no?, para poder hacer valer la ejecución de una sentencia. Y del gobierno de la Ciudad de México, pues bueno, diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México señaladas en el artículo 4 y también como las de seguridad que nos imparten para mantener esa tranquilidad y apoyo también a los juzgadores. Y el Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles. Este es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal creado por la Ley de Concursos Mercantiles. Y bueno, ahí su función en el artículo 311 nos señala que es un control de registros de visitadores y conciliadores y síndicos, la designación también, nombrar a estos especialistas en juicios ante jueces de distrito y la supervisión, reglamentar y vigilar sus servicios profesionales. Con los conflictos de cuestiones mercantiles, bueno, aquí se señalan estas personas para poder resolver estos conflictos. Y bueno, son auxiliares también ahí del juzgador, auxiliares en la administración de justicia. Ya aquí terminamos, este es el último subcapítulo de este capítulo 6, juzgador, que damos inicio a los sujetos del proceso. Extenso, hicimos 1 hora y media de documentar todo este capítulo, pero bueno, sumamente muy importante, no dejar nada de lado, y bueno, esperando que todos y cada uno de ustedes hayan tenido la comprensión de estos subcapítulos, ¿no? Aquí lo podemos ver en el índice, pudimos estar viendo la preparación, la designación, cómo designan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, cómo está integrado el Poder Judicial, cuáles fueron las garantías judiciales que se tienen que estar dando, el Poder Judicial de la Federación, déjenme aparezco ya ahora sí, aquí estoy, aquí sigo estando, el Poder Judicial de la Federación, cómo está integrado, el Poder Judicial de la Ciudad de México, igual y muy similar a los estados, aquí hace referencia el autor sobre la Ciudad de México, pero en los estados es muy similar, como lo podemos ver. Y bueno, señalamos del Tribunal del Trabajo, administrativos, agrarios, militares, los colaboradores de los juzgados, hay los secretarios, las oficinas judiciales que también no lo contemplamos, pero también son parte de ellos, como el CEMEFO, como las conciliadoras, y bueno, también por último los auxiliares administrativos de la justicia. Bueno, aquí damos ya por concluida, pues espero que agradeciendo a todos los que estuvieron hasta este momento viéndonos, igual y ya la próxima semana estaremos viendo otros 2 capítulos en una sola misma clase, Ministerio Público y otros participantes, estos son pequeños, pero igual con mucho gusto y con mucho agrado para la mejor comprensión de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a concluir aquí y nos vamos a la de nuestro teoría del proceso. Aquí estamos un poquito azulitos como los pitufos, pero aquí estamos. Ya saben, es un placer darles clase en las 4 aulas, teoría del proceso D, teoría del proceso C, teoría del proceso B y teoría del proceso A. Ya saben, estamos a su entera disposición para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre este o cualquier otro capítulo que hayamos ya visto o que veremos. Pues bueno, ahí sí,
espérenme un poquito para explicárselos, pero igual pueden surgir cualquier duda. Con mucho gusto estamos a sus órdenes, a su entera disposición. Y bueno, vayamos semana a semana realizando nuestras actividades, no la dejemos de lado. Aquí viene mucho contenido de lo que vamos a ver en nuestro examen final. Todavía está oculto, no lo pueden ver, pero bueno, la próxima semana ya lo van a ver, ya lo verán, perdón. Y pues bueno, esto es una capacitación para esta evaluación final. Si ya nos fue un poquito mal en el parcial, ya saben, aquí tenemos opcional, regularización y opcional de puntos extras. Sumados son 2.5, entonces es una muy buena calificación para ustedes. Y que les haya ido un poquito mal en el examen parcial, entonces ahí incrementan. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, ya saben, estamos a su entera disposición. Espero que tengan un excelente inicio de semana, hoy 2 de marzo del 2026. Hasta luego, muchas gracias por estar con su servidor, un gusto.